Realmente es un tema doloroso, querido Nelson, pueblo ecuatoriano, las pérdidas superiores que tiene la nación a costilla y a fruto de odios y venganzas que el señor Daniel Noboa tenga con la Revolución Ciudadana y Jorge Glass han trascendido incluso en temas históricos internacionales. Más de 200 años se ha respetado la Convención de Viena de todas las naciones. Jamás se ha dado una invasión, un secuestro dentro de una embajada, como lo pasó el día viernes para amanecer el día sábado 6 de abril. Recordemos también cómo agredieron al embajador encargado de México, cómo él incluso luchó por su país a costilla de que incluso lo podían asesinar, y aún así no hay un pronunciamiento legal, diplomático por parte del presidente Daniel Noboa. Estamos viendo una confrontación visceral, inaudita, inconsciente, y por ese motivo también, querido Nelson, el día de ayer presenté formalmente el juicio político a la canciller Sommerfeld, porque es ella quien ha asumido en varias entrevistas que ella junto al presidente Daniel Noboa gestionaron la invasión a la embajada mexicana, de la misma manera con que la violencia que se vulneró, lo que es la inviolabilidad de las embajadas, las relaciones diplomáticas y lo que es el asilo político. No, esto es extremadamente grave y creo que las consecuencias tienen que venir, y está muy bien que empiecen el proceso de juicio político porque esa es su labor, es lo que tiene que hacer la Asamblea, y me parece correcto. Una cosa que me parece interesante, Yajaira, comentarlo y hablarlo contigo, es el tema de la postura de la RC. Vimos ya una revolución ciudadana bastante molesta, y eso está justificado no solamente por el tema de Glass, sino por el tema de país y del Ecuador, y han declarado la petición de que Noboa renuncie. Obviamente sabemos que el señor pues ya ni siquiera se pronuncia, ni siquiera habla. ¿Qué implicaciones tiene esto, Yajaira, la petición de la renuncia, y qué acciones tomará en concreto? Nos hablaste ahora sobre la canciller, me parece bien, creo que van a ser llamados otros ministros a la mesa de fiscalización, pero ¿qué puede hacer la Asamblea en su conjunto como pronunciamiento con el señor Noboa? ¿Va a haber algún tipo de solicitud de petición para el presidente o la Asamblea se quedará callada? Querido Nelson, aquí vamos a tener tres momentos. El primer momento, como partido de la Revolución Ciudadana, dentro de la Ley de Participación Política y Ciudadana, hay un artículo en específico que estipula que de manera jurídica y legal algún partido se puede inscribir como oposición al gobierno central. Perfecto. Va a ser nuestra primera acción en el CNE y en el contencioso electoral la presentación de nosotros como partido, como un partido legal en oposición al gobierno central. Segundo, Perfecto. y ya viene aquí el segundo momento, que ya es un tema legislativo. Primero, junto al compañero Leonardo Barresueta, quien ha presentado el juicio político a la ministra Palencia, y mi persona hacia la canciller Sommerfeld, es ya el inicio de un proceso de juicio político a quienes están en la cabeza de estas carteras de Estado. Y el segundo momento, obviamente, es el evidenciar el día miércoles que son invitados a fiscalización el ministro de Defensa, la ministra del Interior y de Gobierno a la vez, y la canciller Sommerfeld, para que declaren qué es lo que ha pasado, para que ellos sean interpuestos ante el plenario de lo que es la Comisión de Fiscalización e iniciar ya un proceso investigativo. Recordemos que nosotros nos ampara la Constitución en cuanto al acto de la fiscalización del mal uso de la figura pública y del servicio público. La canciller, los ministros e incluido el presidente Daniel Noboa somos servidores públicos y tenemos que responder ante la figura máxima de la Constitución del Estado. Lamentablemente le hemos escuchado a la señora Sommerfeld y a la ministra Palencia que anuncian que ellas han respondido a una norma inferior a la Constitución. Recordemos que nuestra Carta Magna, nuestro eje central de acción como servidores públicos, es la Constitución del Estado, en donde ampara las convenciones diplomáticas internacionales y asume
que el tratado internacional es nuestro eje central de tratamiento nacional. Así que, por lo tanto, ninguna norma inferior a ella podrá suplir o estar sobre la norma suprema que es la Constitución. Así que el día miércoles será el inicio de nuestro proceso de fiscalización a este nefasto gobierno, quien lamentablemente ha vulnerado no solamente tratados internacionales diplomáticos, ha vulnerado la estabilidad del pueblo ecuatoriano, la estabilidad de nuestra comunidad académica, la estabilidad de nuestros migrantes, que son mayoría de la población, y además de ello hemos visto la capacidad de ser nefasto, fascista, por parte del señor Daniel Noboa. Soy responsable absolutamente, querido Nelson, de los calificativos que he brindado para el señor Daniel Noboa y responsabilizo a él de cualquier cosa que pase a la bancada de la Revolución Ciudadana, a nuestras familias y a nuestros despachos. Nosotros trabajamos basados en nuestra configuración de lo que es ser legislador, y si a él le incomoda, para nosotros no es una respuesta. A nosotros la respuesta es la demanda ecuatoriana y sobre todo la vulneración que ha cometido, y por ese motivo lo calificamos como fascista. Ok, bueno, eso es importante. Alguien decía acá, el problema es entre el gobierno, los ecuatorianos nos llevamos con los mexicanos. Eso es cierto, eso es verdad. Eso no tiene que ver con temas de nacionalidad. Cuidado, vayan a malinterpretar. Sin embargo, Yajaira, no es menos cierto que la política rige los destinos de la gente. Y si tal vez a uno o a usted o a alguien en su casa no le afecta directamente, eso no quiere decir que no está afectando a nivel de otras personas o grupos, como lo decía Yajaira, estudiantes, profesionales, migrantes. No sé si estoy equivocado, Yajaira, pero por ejemplo, ¿podrían deportarlos o coger preso a los migrantes que entran ilegalmente a México? Eso no me queda claro. Pero hay consecuencias, si no es para uno que no está por allá. Perdóname, Nelson, querido, no te escuché, ¿qué parte no te quedó clara? La de, por ejemplo, con este problema diplomático, si alguien quiere pasar a Estados Unidos, entra a México, ¿México lo puede deportar para acá o lo coge preso? Lamentablemente, para la comunidad ecuatoriana se ha perdido todo derecho de migración, querido Nelson. Claro. Incluida la canciller mexicana ha anunciado que la comunidad mexicana que se encuentra aquí en el Ecuador, si necesita cualquier trámite diplomático, tendrá que asistir tanto a Colombia o a Chile para gestionar sus trámites. El Ecuador ya no tiene ni siquiera una oficina para trámites tanto para los nacionales ecuatorianos como para los nacionales mexicanos. Imagínate. Tendrán que asistir tanto para Colombia y para Chile. Además de ello, recordemos que se han presentado 3 documentos legales de países hermanos en lo que es la CELAC para que lo analicen de manera inmediata en caso de que la comunidad ecuatoriana se sienta o se vea mayormente vulnerada, que naciones externas envíen aviones diplomáticos para podernos ayudar y trasladarnos a naciones que se encuentran en paz. Prácticamente, querido Nelson, este tipo de estipulaciones por países hermanos configuran que nuestro país primero se encuentra en una guerra no solamente mafiosa, se encuentra en una guerra popular, en una guerra diplomática y política, que no hay garantías ni estabilidad, en donde las vidas de los y las ecuatorianas se encuentren en plenitud. Y segundo, de que cualquier acto que el gobierno central, encabezado por el señor Daniel Noboa, se sienta incómodo, podrá invadir cualquier espacio político y hacer daño. Por eso, Yajaira, aunque suene duro, perdón que te interrumpa, va a haber sanciones para el país, aunque suene duro. Prácticamente, querido Nelson, más de 20 naciones han pedido ya la sanción de nuestro país. Nos han sacado del Mercosur, hemos sido expulsados del Mercosur. Países como Rusia, países como China, países como, vuelvo y repito, aunque nos parezca raro, pero incluso Argentina se ha pronunciado y han estipulado su repudio ante el gobierno de Daniel Noboa, y han solicitado que el pueblo ecuatoriano tenga paz, y que en caso de que no lo haya, que ellos van a interferir. Claro. Esa palabra, van a interferir, nos pone a nosotros en mucho riesgo.